Imagina despertar una mañana y descubrir que el océano que creías conocer esconde bajo sus aguas más de 100 máquinas de guerra nazi, abandonadas, silenciosas, esperando en la oscuridad del fondo marino. Esto no es ficción. Esto ocurrió realmente, y lo que te voy a contar hoy es una de las operaciones militares más secretas y perturbadoras de la historia moderna, una que los aliados prefirieron mantener en silencio durante décadas. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué. Antes de continuar, si te apasiona la historia real, esa que no te cuentan en los libros escolares, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí descubrimos juntos los secretos más oscuros del pasado. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945, el mundo respiró aliviado. Las ciudades bombardeadas comenzaban a reconstruirse, los soldados volvían a casa, las familias se reencontraban. Pero en los puertos de Alemania, Noruega y otros territorios ocupados, quedaba un problema colosal que nadie sabía cómo resolver: 154 submarinos tipo U-Boot, las armas más letales que había desarrollado la Kriegsmarine alemana. Estos no eran simples barcos. Eran depredadores silenciosos que habían hundido miles de toneladas de cargamento aliado, que habían enviado al fondo del Atlántico a marineros, soldados, suministros vitales. Cada uno de esos submarinos era un símbolo del terror nazi, y ahora estaban ahí, flotando en aguas europeas, sin tripulación, sin órdenes, esperando. Los aliados se enfrentaban a una pregunta imposible: ¿qué hacer con ellos? No podían entregarlos a ninguna nación, porque eso significaba darle a alguien una ventaja tecnológica inmensa. Tampoco podían desmantelarlos uno por uno, porque tomaría años y recursos que nadie tenía después de 6 años de guerra devastadora. Y dejarlos donde estaban era impensable, porque podrían caer en manos equivocadas, ser recuperados por grupos nazis clandestinos, o peor aún, ser usados para desencadenar un nuevo conflicto. Entonces nació la Operación Deadlicht, un nombre frío, clínico, que ocultaba lo que realmente significaba: el entierro masivo de una flota entera en las profundidades del océano. Pero lo que parecía una solución simple se convertiría en una de las misiones más complejas, peligrosas y moralmente cuestionables que los aliados jamás ejecutaron. Los británicos fueron los encargados de coordinar esta operación. Eligieron un lugar remoto en el Atlántico Norte, al noroeste de Irlanda del Norte, una zona conocida como Malin Head, donde las corrientes son brutales, el agua es oscura y las profundidades alcanzan más de 1000 metros. Era el escenario perfecto para un cementerio. A partir de noviembre de 1945, comenzaron a llegar los submarinos. Uno tras otro, remolcados por destructores británicos, avanzaban lentamente hacia su tumba final. Algunos aún olían a diésel, a aceite, a sudor humano. Otros tenían marcas de batalla, agujeros de bala, abolladuras de cargas de profundidad. Y dentro de sus cascos de acero, todavía había restos personales, fotografías, cartas, uniformes, objetos que alguna vez pertenecieron a hombres que creyeron en una causa perdida. El procedimiento era sencillo en teoría: abrir las válvulas del lastre, perforar los cascos con cargas explosivas, y dejar que el océano hiciera el resto. Pero en la práctica, todo era un caos. Algunos submarinos se negaban a hundirse. Flotaban obstinadamente, como si tuvieran vida propia, como si se resistieran a desaparecer. Los marineros británicos tenían que dispararles con cañones navales, lanzarles torpedos, bombardearlos hasta que finalmente cedían y se deslizaban bajo las olas. Otros se hundían demasiado rápido, arrastrando consigo los cables de remolque y poniendo en peligro a los barcos aliados. Hubo días en que el mar estaba tan agitado que era imposible acercarse a los submarinos sin arriesgar vidas. Y en más de una ocasión, las explosiones internas de los U-Boats liberan gases tóxicos que envenenan el aire, haciendo que los marineros tuvieran que retroceder con máscaras de gas improvisadas. Pero lo que nadie esperaba era el peso emocional de la operación. Muchos de los marineros británicos que participaban en Deadlicht habían perdido amigos, hermanos, compañeros en ataques de submarinos alemanes. Para ellos, hundir esos U-Boats era una forma de venganza, de cerrar heridas. Pero también había algo perturbador en todo aquello. Estaban destruyendo máquinas que habían sido construidas con ingenio, con precisión alemana, con la tecnología más avanzada de su tiempo. Y en el fondo, sabían que dentro de esos cascos habían vivido hombres jóvenes, muchos de ellos apenas mayores de 20 años, que habían muerto ahogados, aplastados por la presión del océano, atrapados en la oscuridad absoluta. No eran solo máquinas lo que estaban hundiendo. Eran tumbas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque mientras los aliados hundían públicamente más de 100 submarinos, en secreto estaban haciendo otra cosa. Los mejores U-Boats, los más avanzados tecnológicamente,
no fueron enviados al fondo del mar. Fueron repartidos entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Cada potencia quería estudiarlos, desmantelarlos, aprender sus secretos. Los estadounidenses se llevaron el U-Boot 2513, uno de los modelos tipo 21, el submarino más avanzado de la guerra, capaz de navegar sumergido durante semanas sin salir a la superficie. Los británicos se quedaron con varios modelos para pruebas de sonar y tácticas antisubmarinas. Y los soviéticos, que ya estaban empezando a mirar con desconfianza a sus antiguos aliados, tomaron todo lo que pudieron y lo usaron como base para desarrollar su propia flota submarina durante la Guerra Fría. Así que la operación de Adlicht no fue solo un entierro. Fue también un saqueo, un reparto de botín tecnológico que sentaría las bases de la carrera armamentística submarina de las siguientes décadas. Y si crees que esto ya es impactante, espera, porque lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría todo para siempre. Durante el proceso de hundimiento, algunos submarinos comenzaron a mostrar anomalías. Uno de ellos, el U-Boot 2529, se resistió a hundirse durante más de 3 horas a pesar de las explosiones. Cuando finalmente cedió, los marineros británicos notaron algo extraño. El submarino no se hundió en línea recta. Se volcó, giró sobre sí mismo, y durante unos segundos pareció intentar volver a la superficie. Los testigos describieron la escena como algo antinatural, como si el submarino estuviera poseído. Más tarde se supo que ese U-Boot había sido equipado con un prototipo experimental de propulsión, algo que los alemanes habían estado desarrollando en secreto en los últimos meses de la guerra. Nunca se confirmó qué era exactamente, pero los informes clasificados mencionan materiales radiactivos y sistemas de propulsión basados en peróxido de hidrógeno, una tecnología peligrosísima que podía explotar en cualquier momento. Otro caso inquietante fue el del U-Boot 776, que fue remolcado hasta la zona de hundimiento en diciembre de 1945. Cuando los marineros británicos abordaron el submarino para prepararlo, encontraron algo que nunca debió estar ahí, una bitácora personal escrita a mano por el comandante alemán. Las últimas entradas eran delirantes, llenas de referencias a órdenes secretas, a una misión especial que debían cumplir incluso después de la rendición. Hablaba de un cargamento que no debía caer en manos enemigas, de coordenadas en el Atlántico Sur, de algo llamado Operación Regenbogen, Arco Iris. Esa bitácora fue confiscada inmediatamente y clasificada. Hasta el día de hoy, no se ha desclasificado. Y si te preguntas qué llevaba ese submarino, la respuesta oficial es, nada. Pero los rumores nunca murieron. Algunos historiadores creen que ciertos U-Boats fueron usados en los últimos días de la guerra para transportar oro, obras de arte robadas, documentos nazis de alto secreto, incluso científicos. Y si eso es cierto, entonces algunos de esos tesoros podrían seguir ahí abajo, en el fondo del Atlántico, esperando. Y hablando de esperar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque estas historias no las encuentras en ningún otro lugar, y cada semana traigo más secretos como este que te van a dejar sin palabras. Activa la campanita y no te pierdas nada. La operación de Adlicht oficialmente terminó en febrero de 1946. 116 submarinos fueron hundidos en las aguas de Malin Head. Otros fueron repartidos entre las potencias vencedoras. Algunos simplemente desaparecieron de los registros. Y el mundo siguió adelante, olvidando lo que había pasado allí. Pero el océano no se olvida. Durante décadas, pescadores irlandeses reportaron avistamientos extraños en la zona, sombras largas bajo el agua, ecos en los sonares que no deberían estar ahí, redes de pesca que se enganchaban en estructuras metálicas a profundidades imposibles. En los años 70, un equipo de buzos exploró parcialmente el área y confirmó lo que todos sospechaban. Los restos de los U-Boats seguían ahí, cubiertos de algas, colonizados por vida marina, pero intactos. Algunos incluso conservaban las torretas, los periscopios, las escotillas. Y lo más inquietante, algunos submarinos no estaban en las coordenadas donde supuestamente habían sido hundidos. Estaban más lejos, más dispersos, como si hubieran seguido moviéndose después de tocar el fondo. Eso planteó una pregunta aterradora. ¿Y si algunos de esos submarinos no estaban completamente vacíos cuando fueron hundidos? Las órdenes oficiales decían que todos los U-Boats debían ser evacuados, revisados, limpiados antes de su hundimiento. Pero la operación fue caótica, apresurada, ejecutada bajo presión y en condiciones climáticas horribles. Es posible, incluso probable, que algunos submarinos hayan sido hundidos con material a bordo. Combustible, munición, torpedos sin detonar. Y en el peor de los casos, con tripulantes alemanes que se habían escondido a bordo, negándose a rendirse,
prefiriendo morir en el océano antes que entregarse a los aliados. No hay evidencia definitiva de esto, pero tampoco hay evidencia de lo contrario. Y esa duda, esa incertidumbre, es lo que hace que la operación de Adlict sea tan perturbadora. Hoy, más de 75 años después, esos submarinos siguen ahí. Son tumbas de guerra, monumentos sumergidos en una era de destrucción. Pero también son bombas de tiempo ecológicas. Los cascos de acero se corroen lentamente, liberando combustible, aceite, metales pesados en el agua. Algunos de esos submarinos llevaban baterías de plomo ácido, pinturas con mercurio, materiales tóxicos que ahora se filtran en el ecosistema marino. Y nadie sabe qué hacer al respecto. Recuperarlos sería demasiado caro, demasiado peligroso. Dejarlos ahí es irresponsable. Así que permanecen, olvidados por la mayoría, pero no por todos. Porque hay quienes aún buscan. Cazadores de tesoros, historiadores obsesivos, buzos extremos que arriesgan sus vidas para explorar esos pecios. Algunos buscan respuestas. Otros buscan fortuna. Y unos pocos buscan algo más oscuro, algo que los aliados decidieron enterrar junto con esos submarinos. Hay teorías de que ciertos U-boats transportaban tecnología que adelantaba décadas a su tiempo. Sistemas de propulsión, armas secretas, experimentos científicos que los nazis estaban desarrollando en sus laboratorios subterráneos. Y si eso es cierto, entonces la operación de Adlict no fue solo un cementerio. Fue un encubrimiento. Lo que sí sabemos es esto: la operación de Adlict fue la mayor destrucción deliberada de submarinos en la historia. Fue una demostración de poder de los aliados, un mensaje al mundo de que la amenaza nazi había sido eliminada. Pero también fue una confesión tácita de que esa tecnología era demasiado peligrosa para existir, demasiado avanzada para ser compartida, demasiado valiosa para ser destruida completamente. Y esa contradicción es lo que define a The Adlict. No fue solo una operación militar. Fue una decisión moral, un dilema ético que los aliados resolvieron de la única manera que sabían, hundiéndose todo y esperando que el océano guardara el secreto para siempre. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Y mientras esos submarinos sigan ahí, en el fondo del Atlántico, cubiertos de lodo y silencio, la historia de la operación de Adlict seguirá siendo un recordatorio de que incluso las victorias más grandes tienen sombras que no desaparecen con el tiempo. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, suscríbete al canal porque cada semana traigo historias así, esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado. Dale like, comparte este video, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los aliados hicieron lo correcto, o debieron haber preservado esos submarinos como evidencia histórica? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos más oscuros de la historia. La historia no termina con el último submarino hundido en las aguas de Malin Head. De hecho, lo que vino después es aún más inquietante, porque durante décadas, la operación de Adlict fue borrada de la memoria colectiva, archivada en documentos clasificados, mencionada solo en informes militares que nadie leía. Pero en los años 80, algo cambió. Un pescador irlandés llamado Patrick O'Brien estaba trabajando sus redes a unos 30 kilómetros de la costa cuando su sonar detectó algo masivo en el fondo marino. No era una formación rocosa. No era un banco de peces. Era algo metálico, algo con forma. Algo que no debería estar ahí. Patrick era un hombre curtido por el mar, había navegado esas aguas durante 40 años, y nunca había visto nada igual. Cuando subió a sus redes, encontró algo que le heló la sangre, un trozo de metal oxidado con una esvástica grabada, y lo que parecía ser parte de una escotilla del submarino. Guardó silencio durante meses, pero eventualmente la historia llegó a oídos de un periodista local, y de ahí saltó a los medios internacionales. Esa noticia desató una ola de interés público que las autoridades británicas no esperaban. De repente, todo el mundo quería saber qué había pasado realmente en The Adlict. Los archivos militares fueron revisados, los veteranos fueron entrevistados, y lo que emergió fue una imagen mucho más compleja y perturbadora de lo que se había admitido oficialmente. Resultó que no todos los submarinos hundidos estaban vacíos de armamento. Varios U-boats fueron hundidos con sus torpedos aún a bordo, torpedos que contenían explosivos de alto poder, algunos con espoletas que, técnicamente, todavía podrían ser funcionales. Otros submarinos llevaban minas submarinas, cargas de profundidad, munición para los cañones de cubierta. Todo eso estaba ahora en el fondo del océano, corriendo yéndose lentamente, liberando materiales tóxicos, y en algunos casos, representando un peligro real de explosión. Pero había algo más, algo que los documentos desclasificados revelaron y que nadie había querido discutir antes,
Al menos 3 de los submarinos hundidos en Derlicht habían sido equipados con los motores Walter, un sistema de propulsión experimental que usaba peróxido de hidrógeno concentrado como combustible. Este sistema permitía a los submarinos alcanzar velocidades subacuáticas sin precedentes, hasta 25 nudos bajo el agua, cuando los submarinos convencionales apenas llegaban a 8. Pero el peróxido de hidrógeno era extremadamente inestable, altamente corrosivo, y si se filtraba o mezclaba con materiales orgánicos, podía causar explosiones catastróficas. Los aliados sabían esto. Y aún así, decidieron hundir esos submarinos con los tanques de peróxido todavía sellados en su interior. La justificación oficial fue que era demasiado peligroso intentar sacarlos. La justificación real, según algunos historiadores, fue que querían que esa tecnología desapareciera para siempre, que nadie más pudiera replicarla. Y funcionó, hasta cierto punto. Durante décadas, nadie se acercó a esos precios. Pero la tecnología de buceo profundo avanzó, y en los años 90, equipos de exploración comenzaron a descender a las profundidades de Malin Head. Lo que encontraron fue asombroso y aterrador al mismo tiempo. Los submarinos estaban sorprendentemente bien preservados en algunos aspectos, la falta de oxígeno y las bajas temperaturas habían ralentizado la corrosión, pero en otros aspectos estaban destruidos, con agujeros enormes en los cascos, torres de mando colapsadas, secciones enteras arrancadas por las explosiones que los habían enviado al fondo. Uno de los buzos, un explorador británico llamado David Lawson, describió la experiencia como descender a un campo de batalla congelado en el tiempo. Dijo que podías ver todavía las marcas de las cargas explosivas, los impactos de los torpedos, y en algunos casos, objetos personales flotando dentro de los compartimentos inundados, botas, cascos, cajas de herramientas, incluso una fotografía enmarcada de una mujer y un niño, perfectamente preservada dentro de una bolsa de plástico. David y su equipo exploraron más de una docena de precios durante los siguientes años, documentando todo, tomando fotografías, creando mapas submarinos. Pero en 1997, algo ocurrió que cambió todo. Durante una inmersión al U-Boat 2503, uno de los submarinos tipo 21 más avanzados, David y su compañero de buceo encontraron algo que no debería estar ahí. En la sala de torpedos, sellada parcialmente por escombros, había una caja metálica del tamaño de un ataúd pequeño, marcada con símbolos que David reconoció inmediatamente como advertencias de material radioactivo. La caja estaba sujeta al suelo con cadenas, y tenía un candado que, milagrosamente, todavía estaba cerrado. David no la tocó. Tomó fotografías, anotó las coordenadas exactas, y subió a la superficie inmediatamente. Cuando reportó el hallazgo a las autoridades británicas, la respuesta fue rápida y contundente. Se le ordenó no volver a bucear en esa área, se clasificó toda la información relacionada con el descubrimiento, y se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de consecuencias legales severas. David nunca habló públicamente sobre lo que vio, pero años después, en una entrevista anónima con un periodista de investigación, confirmó que la caja estaba ahí, que las advertencias radioactivas eran reales, y que según su experiencia, lo que fuera que hubiera dentro de esa caja había sido considerado lo suficientemente importante como para ser asegurado con cadenas y candados, incluso cuando el submarino estaba destinado a ser hundido para siempre. Las especulaciones sobre el contenido de esa caja van desde uranio enriquecido para un programa nuclear alemán que nunca despegó, hasta prototipos de armas radiológicas, pasando por simplemente materiales de investigación científica. Nadie lo sabe con certeza, porque nadie ha vuelto a acceder a ese precio oficialmente. Pero la existencia de esa caja plantea una pregunta escalofriante. ¿Cuántas otras cajas como esa hay en el fondo del Atlántico? ¿Cuántos otros secretos fueron hundidos junto con esos submarinos? Y la historia se pone aún más extraña, porque en el año 2003, un equipo de oceanógrafos noruegos estaba realizando un estudio de contaminación marina en el Atlántico Norte cuando sus instrumentos detectaron niveles anómalos de radiación en un área cercana a los sitios de hundimiento de Derlicht. No eran niveles peligrosos para los humanos en la superficie, pero eran significativamente más altos que el fondo natural de radiación del océano. Se realizaron más pruebas, se tomaron muestras del lecho marino, y los resultados confirmaron la presencia de isótopos radiactivos que no ocurren naturalmente, isótopos que son consistentes con materiales nucleares procesados o experimentales. El informe fue presentado a la Organización Marítima Internacional, y la respuesta fue, silencio. No hubo seguimiento, no hubo investigación adicional, no hubo alertas públicas. El tema simplemente desapareció de los registros oficiales. Pero hay quienes no olvidan. En los foros de Internet dedicados a la Segunda Guerra Mundial, en grupos de investigadores independientes, en comunidades de buzos técnicos,
La operación de Adlict se ha convertido en algo más que historia. Se ha convertido en una obsesión. Hay teorías sobre qué más fue hundido en esas aguas, teorías que van desde lo plausible hasta lo completamente delirante. Algunos creen que ciertos U-boats fueron usados para transportar jerarcas nazis en fuga hacia Sudamérica, y que los que fueron capturados y hundidos llevaban evidencia de rutas de escape, nombres, cuentas bancarias. Otros creen que los alemanes estaban desarrollando armas biológicas en las etapas finales de la guerra, y que algunos submarinos fueron utilizados como laboratorios flotantes. Laboratorios que ahora yacen en el fondo del océano con sus muestras aún selladas, esperando. Y hay quienes van más allá, afirmando que algunos de esos submarinos nunca fueron hundidos en absoluto, que fueron secretamente recuperados por agencias de inteligencia y usados para operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. La realidad, como suele ocurrir, probablemente está en algún punto intermedio entre la historia oficial y las teorías conspirativas. Lo que sí sabemos con certeza es que la operación de Adlict fue ejecutada con prisa, bajo presión política, y con una total falta de transparencia. Los registros oficiales están llenos de inconsistencias, fechas que no coinciden, listas de submarinos que varían según la fuente, coordenadas de hundimiento que cambian de un documento a otro. Y eso no es accidental. Fue deliberado. Los aliados querían que esos submarinos desaparecieran, física y burocráticamente, y lo lograron durante más de medio siglo. Pero el océano, como dije antes, no se olvida. Y la tecnología moderna está haciendo cada vez más difícil mantener secretos bajo el agua. Los drone submarinos, los sistemas de sonar de alta resolución, los vehículos operados remotamente, todos están mapeando el fondo del océano con una precisión sin precedentes. Y cada año, se descubren más pecios, más anomalías, más evidencia de que la historia oficial de The Adlict está incompleta. En 2015, un equipo de investigadores alemanes solicitó permiso para realizar una expedición científica a los sitios de The Adlict, con el objetivo declarado de documentar el estado de los pecios y evaluar el riesgo ambiental. El permiso fue denegado por las autoridades británicas e irlandesas, citando razones de seguridad y preocupaciones ambientales. Pero la verdadera razón, según filtraciones de documentos internos, fue que los gobiernos involucrados simplemente no quieren que se remueva ese pasado, no quieren que se hagan preguntas incómodas sobre decisiones que fueron tomadas hace 80 años. Y tal vez tengan razón en temer esas preguntas, porque cuanto más profundizamos en la operación de Adlict, más claro se vuelve que no fue solo una operación militar de limpieza. Fue una decisión política, moral y estratégica que reflejaba las ansiedades de la posguerra, el miedo a que la tecnología nazi cayera en manos equivocadas, la urgencia de controlar el futuro controlando el pasado. Y en ese proceso, se tomaron decisiones que hoy parecen irresponsables, incluso criminales. Hundir submarinos con combustible tóxico a bordo, con munición sin detonar, posiblemente con materiales radiactivos, todo eso es una contaminación masiva del océano que simplemente ignoramos porque estaba fuera de vista. Y ahora, décadas después, estamos empezando a pagar el precio. Los ecosistemas marinos en el área de Malin Head han mostrado signos de estrés en los últimos años. Hay reportes de peces con deformidades, de algas tóxicas que no existían antes, de cambios en las rutas migratorias de especies que tradicionalmente navegaban por esa zona. No hay evidencia directa de que esto esté relacionado con los precios de The Adlict, pero tampoco hay evidencia de lo contrario. Y mientras los científicos debaten y los gobiernos evitan el tema, esos submarinos siguen ahí, corriéndose, liberando lo que sea que llevan dentro, lentamente, inexorablemente, envenenando el océano que los cubre. Y aquí está la parte más inquietante de todas, no sabemos cuánto tiempo más van a durar esos cascos. El acero se corroe, se debilita, se fractura. Eventualmente, esos submarinos van a colapsar por completo, van a romperse en pedazos, y todo lo que hay dentro va a quedar expuesto al océano abierto. Los torpedos van a quedar libres, rodando por el fondo marino, potencialmente activos. Los tanques de peróxido de hidrógeno van a romperse, liberando químicos que reaccionan violentamente con el agua salada. Y si hay material radiactivo, ese material va a dispersarse en las corrientes oceánicas, viajando miles de kilómetros, incorporándose a la cadena alimenticia, llegando eventualmente a nuestros platos. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que ocurre cuando enterramos problemas en lugar de resolverlos. La operación de Adlict fue presentada al mundo como una victoria, como el cierre definitivo del capítulo más oscuro de la humanidad. Pero en realidad, fue simplemente empujar ese capítulo bajo la alfombra, o en este caso, bajo el océano. Y ahora, casi 80 años después, estamos empezando a darnos cuenta de que ese capítulo nunca se cerró realmente. Sigue ahí, en el fondo del Atlántico, esperando,
corriéndose, filtrándose en nuestro presente. Y la pregunta que nadie quiere hacer es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir ignorándolo, esperando que el problema se resuelva solo? ¿O vamos a enfrentar finalmente las consecuencias de las decisiones que fueron tomadas en nuestro nombre hace décadas? Porque esa es la verdadera lección de la operación Dead Licht. No es solo una historia sobre submarinos nazis hundidos. Es una historia sobre cómo lidiamos con el pasado, sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis pueden perseguirnos durante generaciones, sobre cómo los secretos que enterramos eventualmente salen a la luz, de una forma u otra. Y es un recordatorio de que el océano, por más vasto y profundo que sea, no es infinito. No podemos seguir usándolo como un basurero para nuestros errores, nuestros secretos, nuestras vergüenzas. Porque tarde o temprano, todo lo que hundimos regresa a nosotros, de una forma u otra. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces he cumplido mi objetivo. Porque la historia no es solo sobre el pasado. Es sobre cómo ese pasado moldea nuestro presente y determina nuestro futuro. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta, historias que te hacen pensar, que te desafían, que te muestran que la realidad es siempre más compleja y más fascinante que cualquier ficción. Activa las notificaciones, comparte este video, y sobre todo, mantén viva tu curiosidad. Porque en un mundo lleno de narrativas oficiales y verdades convenientes, hacer las preguntas difíciles es más importante que nunca. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y olvidados de la historia.